Pastor Brian Caro, un hombre llamado por Dios para este tiempo, con una asignación clara, enfocada en levantar una generación apasionada por ganar almas para Cristo. Presidente del ministerio La Iglesia en la Calle, The Bootman. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Brian Caro Oficial. Somos La Iglesia en la Calle y fuimos transformados para transformar. Marcos capítulo 6, versículo 1 al 5, y voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente manera: Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que oían quedaban asombrados. Preguntaban: ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Es un simple carpintero, decían, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanos viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo, y entre sus parientes menos en su familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y en base a este texto bíblico y una gran pregunta que le hice al Espíritu Santo, salió este tema confrontativo, muy fuerte, y probablemente muchos saldrán ofendidos. Pero hay una realidad en Puerto Rico: hay incrédulos en casa. Dígale una segunda vez a alguien: incrédulos en casa. Díganlo una tercera vez: incrédulos en. Cuando uno busca a nivel mundial, yo creo que esto se repite mucho. Veo grandes hombres de Dios que tienen una iglesia y pastorean o disipulan a algunos hijos en la casa, pero siempre el testimonio es el siguiente: no sé qué pasa, que cuando salgo a las naciones, Dios me usa, hace milagros, se manifiesta de manera sobrenatural, pero llego a casa y nada pasa. Entonces esto me debe de alertar a mí como hombre de Dios, y tengo que alertarme y tengo que adelantarme para que eso no suceda en mi casa. Porque si Dios solamente se manifiesta cuando el hombre de Dios pisa otra tierra, ¿por qué cuando pisa la suya no pasa nada? Y a veces hemos pensado, bajito ahí en el piano, hemos pensado de que le ponemos demanda al hombre de Dios si es que el hombre de Dios no es usado por Dios. Pero ¿qué pasa cuando el resultado en su casa no se parece al resultado de las naciones? Y yo le decía al Espíritu Santo: Padre, pero ¿por qué cada vez que yo salgo y viajo a lugares donde hay necesidad, allí hay avivamiento? Y me dijo: ahí está la clave. Porque el puertorriqueño no ha entendido que la necesidad no se utiliza para quejarse, se utiliza para avivarse. Entonces a veces cuando vemos una necesidad, la maximizamos de tal manera que no creemos en expectativa, porque pongo más fuerte la crisis que el avivamiento. Y sin embargo, cuando yo voy a correr el mundo y veo que la necesidad no paraliza a la generación, sino que las aviva y las prende en fuego. Y yo le decía: Espíritu Santo, háblame, dime, contéstame, porque es frustrante. Es frustrante ver cómo la gente hace filas para escuchar a un predicador. Y a veces en la iglesia de Puerto Rico llegan tarde porque primero es su trabajo. ¿Por qué en generaciones donde hay necesidad no ponen primero nada sino Dios? ¿Y por qué la comodidad acomoda muchas veces en Puerto Rico la gente a nivel tal de que no quieren buscar a Dios como prioridad? Ahora Dios es una opción. Entonces el día que yo crea que Dios es mi opción es el día que tengo que reconciliarme con Dios. Porque Dios no debe de ser tu opción, Dios debe de ser tu necesidad. Yo sé que no va a haber muchos amén y por primera vez se lo voy a perdonar. Pero es frustrante para mí ver gente en necesidad honrando al profeta, y a veces no honramos al pastor que tengo frente a mí. Pero Brian, entonces tú viniste a deshogarte. No, porque gracias a Dios ese no es mi caso. Yo me siento honrado en casa. El problema es que hay tres gigantes, hay tres enemigos
que se están levantando sobre la generación de Puerto Rico y a nivel mundial. Y estos tres gigantes, estos tres enemigos, son los enemigos más grandes de los milagros y de la manifestación sobrenatural. La iglesia está muy cómoda, Jonathan. Ya la iglesia no anhela milagros. Ya la iglesia no anhela la manifestación del Espíritu Santo. Ya la iglesia no quiere algo distinto, se acomodó a lo mismo. Y escúcheme, aún en las relaciones matrimoniales, la costumbre mata propósitos. Es igual en el nivel espiritual. Estos tres enemigos se han levantado y el primero es el peor. Pregúntame, ¿cuál es? La familiaridad. La familiaridad es el peor enemigo del avivamiento. Escúcheme, porque ahora estoy hablando como pastor. Dejé a un lado el evangelista y déjeme tomar el manto pastoral, porque esto tiene que correr por las naciones. Esto que le pasó a Jesús no se puede repetir. Porque a Jesús le pasó no significa que Jesús quiere que pase en todos los territorios. Escúcheme, ¿cómo es posible que grandes artistas seculares morbosos que hicieron pacto con el diablo vienen al Choliseo o vienen al Irán Bithorn y lo llenan en su propio territorio y todavía no honran a los grandes hombres de Dios en Puerto Rico? ¿Por qué los hombres tienen que viajar a otras naciones cuando aquí hay necesidad? Entonces la gente critica, un poquito más alto ahora, tú sabes que yo subo y baja. Entonces la gente se queja porque el puertorriqueño no invierte aquí. ¿Por qué Brian Caro, a lo mejor aquel pastor, no invierte en un evento grande? Porque la gente no lo valora. Porque en Venezuela, si alguien se enferma, o en Nicaragua, no tienen tarjeta de la Reforma, ni tienen tarjeta para ir al hospital. Ellos solamente tienen fe, nada más. Pero aquí nos hemos acomodado a un gobierno sin escrúpulos. Y sin embargo yo no puedo depender de este gobierno falsante. Yo necesito conectarme al gobierno eterno, que no cree en la realidad sino en la verdad de Cristo. Dígale a alguien: si te familiarizas, deshonras. Y la Biblia dice que cuando Jesús comenzó a enseñar, la gente se maravillaba, porque a la gente le importa más la impresión de la profundidad de un mensaje, porque no tienen poder para hacer milagros. Entonces, ¿qué hace la gente? Cuando no hay milagros, profundizan en la palabra, porque de uno o de otro quieren impresionar. Y yo soy del que creo, esta es mi conclusión: los milagros no son para la gente de la casa. Los milagros son para los inconversos, para el que crea. Por eso hoy en día solamente profetizan a los líderes que conocen. Pero ¿cuándo vendrá un profeta a profetizarle una visita que nunca ha visto, ni tan siquiera por Facebook? Porque las profecías y las manifestaciones y los milagros se hicieron para el inconverso. Pero hoy en día ya no hay profetas que realmente profeticen al que no conoce. Mírelo, sígalo, y vas a ver que solo profetizan a los que se congregan. Entonces Dios tiene gente favorita, solo le profetiza al que se conecta. Y sin embargo yo nunca vi a Jesús que le hizo milagros a los grandes hombres fariseos, sino que le hacía milagros a los grandes hombres de la tierra, apartados y sin ningún tipo de escatología ni teología. El problema está dentro de la iglesia. Hemos idolatrado una esencia o un don, y tenemos que volver a poner en perspectiva la presencia de Dios. La familiaridad nos está matando lenta. Lo vivo yo todos los días. ¿Cómo es posible que la gente en otra nación anhele tocarte y sin embargo muchas veces te tienen aquí y no te valoran? Eso a mí me ministró. Le puedes preguntar a mi esposa, a Omi, a Yanis. Si yo salía de la tarima me mataban. Solo querían tocarme, porque ellos sabían en su fe de que si tocaban ese gran hombre de Dios, porque no se familiarizó. Y el problema es que a veces tú dices: no siento la gloria de Dios. No es que el hombre no esté ungido, es que el que lo está tocando está familiarizado. Entonces cuando yo me familiarizo, pierdo la perspectiva de lo sobrenatural. Y ese fue el caso de Jesús. Lo honraron más como carpintero que como Mesías. Entonces cuando yo me familiarizo, Gaby, veo más a Jesús como carpintero que como Mesías. Y a veces el problema dentro de la iglesia es igual.
Cuando veo más a Brian Caro como el hombre que a lo mejor está en YouTube o en Facebook, y no lo valorizo como un padre espiritual que me pueda agarrar por la mano y llevarme al destino que Dios habló sobre mi vida. Depende como tú honres, depende del resultado que usted va a tener en su vida. Tócate a alguien y dile: la familiaridad tumba los milagros, tumba la manifestación sobrenatural. Entonces Jesús, diga conmigo, 100% Dios, 100% hombre. Dice la Biblia, no lo digo yo, que este hombre profeta llamado Jesús, que no solamente era hijo de Dios, sino que también tenía una asignación clara en la tierra y aún en el cielo. Y se dio cuenta de que por más que trató de hacer milagros en Nazaret, no pudo hacer muchos. La pregunta sería, Jonathan, ¿por qué deseo a veces lo que veo en la pantalla si lo tienes en tu cara? Entonces a veces vemos los videos y vemos las grandes manifestaciones y decimos: wow, qué brutal Brian Caro. La pregunta sería: ¿hasta dónde te has familiarizado? ¿Hasta dónde no deseas de lo que el hombre de Dios tiene? Eso lo vemos hoy, pastora Xiomara. ¿De qué me vale yo pasarle por lado a un gran hombre de Dios y familiarizarme a tal nivel que me ciego que no sé ni lo que tengo frente a mi cara? Porque la gente se ha familiarizado a congregarse, y la familiaridad es tan horrible. Porque si yo me familiarizo, estoy diciendo que me acostumbré a lo que ya tengo y no deseo más. Y yo vengo a decirte de parte de Dios: no te familiarices con lo que tienes, disfruta lo que viene, es mejor que lo que tienes. Pero también la costumbre nos está matando, mis hijos. Y le digo con el corazón, estamos demasiado acostumbrados. Ya yo sé a la hora que me levanto, a la hora que desayuno, a la hora que voy al trabajo, pero no sé a la hora que me meto con Dios. Ya esa prioridad no la tenemos, Jonathan. Mi esposa sabe, yo soy un tipo tan visionario que por la mañana me fui a Plaza de Para Todos. Y no sé si usted vio la foto donde yo alzaba las manos y todo estaba vacío. La foto no decía una realidad, pero mi mente decía una gran verdad. Ya yo lo vi lleno. ¿Por qué? Porque cuando yo no me familiarizo ni me acostumbro, le estoy diciendo a Dios: rompe mi paradigma limitado y haz lo que tú quieras hacer. Por eso es que muchas veces no pasa milagros y no pasa manifestación, porque vengo acostumbrado al protocolo y a los protocolos de la gente y del mundo. Pero Dios está loco por romper la costumbre y la familiaridad, y está metiendo la esencia de su espíritu, que es la voluntad del Padre hacia nosotros. Escúcheme, porque esto es más profundo de lo que usted piensa. Veo a Jesús que quiere hacer milagros, pero no pudo hacer milagros. Solamente hubo impartición de manos o imposición de manos. Entonces, a veces honramos más la palabra y no anhelamos los milagros. A veces anhelamos más una palabra, pero desechamos la manifestación de su espíritu. Y Dios está diciendo: estos 3 gigantes están matando una generación. Cuando me familiarizo, estoy dejando saber que lo que tengo para mí está bien, pero no espero más porque me familiaricé. Número 2, me acostumbro a lo que creo tener, pero estamos muy lejos de Dios. Entonces, a mí me tiene que preocupar cuando yo me siento lejos de Dios. Yo me tengo que preocupar cuando ya no busco a Dios como antes. Yo me tengo que preocupar cuando la costumbre mata mi espíritu. Entonces escúcheme, mis hijos, escúcheme, porque esto es bien profundo. No te puedes acostumbrar a lo que ves, porque Dios está listo para romper tus expectativas y tus esquemas y dejarte saber que lo que ves hoy no necesariamente te va a impactar mañana, porque la costumbre nos está matando. Y allí veo a Jesús, donde le está orando y le está declarando sabiduría a los que están en la sinagoga un sábado. Y la Biblia dice que se burlaban de él y decían: este es un simple carpintero. No solamente era un simple carpintero, decía, pero es que sus hermanos conviven conmigo en el propio pueblo. Entonces ahí vemos la gran incógnita cuando uno no honra lo que es de uno. ¿Por qué? Escuche bien. ¿Por qué a veces queremos anhelar que otro venga de otro lado cuando Dios tiene algo reservado en tu propia casa? A veces pasa
y honras al hombre de Dios, tu padre espiritual Brian Caro, y a veces tu tía tiene tu misma sangre, te familiarizaste con ella, te dio una palabra de parte de Dios, pero no porque te acostumbraste solo a tu pastor. Entonces, ¿qué incredulidad, qué familiaridad y qué costumbre hemos tenido que hemos perdido perspectiva los milagros y la unción? Y a mí me preocupa como hombre de Dios que Dios le dé la gana de derramar la unción en otras partes y que en la casa no haya. Eso me debe de preocupar. Pero hay un problema muy grande, pregúntame cuál es. Todo lo estamos poniendo en el hombre de Dios. Entonces el problema no está en el emisor. El problema está en los receptores, que la incredulidad puede más por encima de la fe. Por eso es que la Biblia dice que Jesús no pudo hacer milagros allí por la incredulidad de la gente. Entonces Jesús dice: un profeta recibe honra en todas las partes, menos en su propio pueblo. Entre los parientes y aún en su familia no es honrado. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer milagros allí. ¿Sabes cuántas veces yo veo prendido en fuego, viendo en fe lo que Dios va a hacer? Pero cuando la incredulidad choca con mi fe, tiene problemas. Porque no es que Dios no lo quiera hacer, pero es que Dios no hace lo que la gente no le dé oportunidad a que haga. Porque Dios es un padre y Dios es un caballero. Y Dios, aunque no tiene que pedirte permiso, Dios te está diciendo: yo lo puedo hacer si tú quieres. Pero si le pones una pared de incredulidad, no, yo creo que no, porque ese pastor no usa gabán ni corbata. Deje la incredulidad y métete en la fe. Entonces, ¿qué manifestación tiene Jesús? ¿Qué ganas tiene Jesús de hacer milagros? ¿Y qué ganas tiene la gente de no creerle? José, estamos frente a una generación que ya no cree en los milagros. Estamos frente a una generación que ya no cree en la liberación. Claro, se te hace más fácil bochinchar con tu hermana que sacar un demonio. Porque siempre es más fácil soltar la lengua que liberar a alguien que está atado por un demonio más grande que tú. Entonces Dios está levantando una generación que no le tenga miedo a la manifestación. Y Dios me hablaba y me decía: Brian, dile a tus hijos que si quieren manifestación tienen que tener poder para ser sangrado. Tienen que tener poder para resistir el torque del proceso. Porque Dios no va a levantar una generación fuerte caminando como débiles. Dios está levantando una generación que sean tan fuertes de decirles: ¿sabes qué? La incredulidad lo voy a dejar fuera. La familiaridad la voy a dejar fuera. La costumbre la voy a dejar fuera. Y voy a creer con lo que tengo frente a mí. Y voy a honrar al profeta de la casa. No, yo solamente escucho a Dios. Pero no pierdas el tiempo en una iglesia. Es más, no necesitas jefe en una empresa, móntala tú. Somos los únicos puertorriqueños extraterrestres que queremos ser jefes sin primero ser empleados. Que queremos ser pastor sin primero ser un líder o un servidor de la casa. Todo en la vida tiene un panorama y tiene un alto nivel de responsabilidad. Pero hoy estos tres enemigos se están levantando y a mí me preocupa: familiaridad, costumbre e incredulidad. Tan así que cuando veo a David, la incredulidad no lo paralizó. Porque el problema, José, no está en cuanto no creo. El problema es cuando yo le creo más al que no cree en mí que Dios que cree en mí. Ese es el problema. El problema no es que el incrédulo no cree en mí. El problema es que yo le crea más al que no cree en mí que el que cree en mí. Y lo veo en David. Sus hermanos no creían en él. Su padre no creía en él. Incredulidad, familiaridad y costumbre. Pero ¿sabes qué él dijo? Espérate, a lo mejor mi papá y mis hermanos no creen en mí, pero el profeta me dijo que yo iba a ser rey y yo lo voy a hacer por encima de la incredulidad de la gente. Entonces la pregunta sería: ¿por qué le estás creyendo más al que no cree en ti que al que cree en ti? Lo veo en José, un soñador. Porque ese es el problema de la gente. No saben cuál es la profundidad de tu sueño porque no saben cuál es la profundidad de tu dolor. Entonces, Dios está levantando una generación que se atreva a decir: aunque la gente no cree en mí, la gente me ve en el desierto y yo me veo conviviendo en el palacio.
Entonces la incredulidad no puede azotarte de tal manera que lo que la gente diga de ti vaya por encima de lo que Dios dijo de ti. Y yo siento en mi espíritu que hay gente que se ha paralizado estas últimas semanas. No es ni por pecado, ni por falta, ni porque le pasó esto o lo otro. Es por la incredulidad. A veces la incredulidad pasó en tu vida, no lo voy a lograr. A lo mejor el pasado está rompiendo mi presente y Dios te está diciendo: saca fuera la incredulidad, saca fuera el que no cree en ti, y entiende que Dios te está levantando para este tiempo, mis hijos. Y Dios, cada hombre y mujer de Dios que levantaba, lo levantó dentro de una generación incrédula. Siempre. No sé qué tiene la fe, que para Dios activarla te rodea de gente incrédula. ¿Usted no lo ha notado, mis hijos? Que cada vez que Dios va a desatar una fe violenta, te rodea de gente incrédula. Cada vez que Dios va a levantar algo grande, te rodea con gente muy pequeña. Cada vez que Dios va a levantarte con grandeza, te rodea una circunstancia donde dice: ni yo mismo creo en lo que Dios va a hacer. Y es más, la confirmación más grande que Dios lo va a hacer es que tú mismo ni lo creas. Esa está buena. ¿Usted no ha notado que el 90% de lo que Dios te ha hablado humanamente usted no lo cree? No hay forma de hacerlo. No había forma de hacerlo, de llenar una plaza de toros. ¿Sabes qué me testificaron esos venezolanos locos? Que por más de 15 años se hizo allí el evento de una flor, se me olvidó ahora, de una orquídea, Olga Tañón, toda esta gente pegada, y no se llenaba, con orquestas famosas. Y Dios levantó un tipo, Jibarito de Aguadilla, sin cobrar un peso de taquilla, ni un peso de entrada, ni levantamos ofrenda. Y aquello colapsó. Porque cuando la gente grita: no lo vas a lograr, el espíritu tuyo dice: lo vamos a lograr. Porque a mí no me llamo el hombre, a mí me llamo Dios. Que venga la persecución, que venga lo que venga, yo creo en lo que Dios me habló. Porque ni la familiaridad, ni la costumbre, ni la incredulidad paralizará lo que Dios está hablando. Pero hay un problema, porque hay incrédulos en casa. Por eso yo nunca pregunto a los hijos si creen en el proyecto que yo voy a hacer, porque hay incrédulos en casa. ¿Por qué tú crees que yo no creo en junta que no juntan nada? Iglesia dice: no, yo tengo un proyecto que Dios me dio, pero tengo que conversarlo con la junta. Y la junta pega a decir: no, es que no, porque la junta siempre suma y resta. Cuando Dios te da un sueño, pastor, cuando Dios te da un sueño, profeta, usted no busque resultados humanos, porque tu diseño no está aquí. Yo pensé que este evento de Venezuela salía en $25,000. Sacamos y restamos, salió casi en $38,000. Y no debemos un solo peso. Llegamos saldo a Venezuela. Imposible de lograr, pero como Dios separó la incredulidad e inyectó gente de fe. ¿Dónde están los hijos de fe que se atrevan a decir hoy: yo necesito desatar una unción donde los incrédulos de casa se vayan? Y tú dirás: Brian, ese mensaje es para mí, porque en mi casa hay incrédulos, pero hoy yo les voy a activar la fe. Dios no quiere que tú veas a los incrédulos, quiere que tú le inyectes de tu fe. Que Dios me saque los incrédulos de casa. Jesús nunca sacó a Tomás. Entonces Jesús no está buscando que tú ores para que Dios saque a tus Tomás. Jesús anhela que en el momento de tu resurrección, cuando te hallaron muerto y Jesús se aparezca, Tomás tenga que ver lo que no creyó porque no vio. Y la Biblia dice que cuando vamos a Juan capítulo 20, no lo tiene que buscar, solo déjalo ahí en la mente. Cuando vamos al 24 y 29, dice que Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, diga conmigo, gemelo. Hoy te enteraste, gracias. No estaba con los otros cuando llegó Jesús. ¿Sabes por qué la gente incrédula nunca cree? Porque no está en el lugar correcto para ver. Y el que no ve no cree. Por eso prepárate y no te debes de preocupar por los Tomás que no creen. Preocúpate que no seas como él. Porque Tomás no cree porque nunca está en el lugar correcto. La Biblia dice que cuando se le apareció Jesús, el único que no estaba era Tomás. Preocúpate en no estar en el lugar correcto, a la hora correcta y frente al hombre correcto. Tomás no creyó porque cuando Jesús se le apareció, Tomás no estaba.
Entonces la gente critica a Tomás por la incredulidad, pero yo lo confronto por no estar cuando tenía que estar. Y así hay gente aquí que no cree porque no está en el momento de la gloria. ¿Sabes por qué los otros 11 creyeron? Porque las puertas estaban cerradas y de momento Jesús traspasó las paredes sin abrir las puertas. Porque Dios es el único Dios que no necesita puertas abiertas para pasar, porque Él no pide permiso. Entonces no te preocupes por los incrédulos en la casa, preocúpate con no estar cuando Jesús se aparezca. Entonces por años hemos criticado y yo he sido uno, a Tomás. Pero es que Tomás, lo peor de él no fue no creer. Él no creyó porque no estaba. Entonces la gente critica a Tomás por no creer. Y yo hoy quiero confrontar a Tomás porque probablemente usted es Tomasa. El problema de usted es que no está en el lugar correcto, a la hora correcta y frente a un hombre correcto. Porque sus trabajos son primero sus relaciones o sus caprichos. ¿Por qué cuando Jesús se le apareció a los 11 Tomás no estaba? Y la pregunta sería, ¿cuándo en los momentos de gloria uno no cree? Porque en los momentos de gloria no muchos están. Y por eso la gente no cree. Allí estaban los 11 esperando, porque Jesús decía, yo voy a resucitar al tercer día. Y qué triste saber que hay gente como Tomás que llevan 3 años con Jesús, lleva 1 año y medio conmigo y todavía no cree lo que Dios va a hacer con la casa. Pero vengo a decirte de parte de Dios que cada vez que una casa va a traspasar paredes de esquemas, tiene que morir primero. Y por eso yo estoy listo para llegar a mi propio funeral y verme y llorarme en el sepelio y decir, iglesia en la calle, la gente pensó que te moriste. Y le abro la caja y le lloro y le digo, iglesia en la calle pensó que se murió. Y los hermanos de pacto y los hijos espirituales de corazón verde, todos están en la tumba. Pero lo que no saben los Tomás es que el mismo que murió solo se entregó y se ofrendó y va a resucitar al tercer día. Prepárate en estar en aquel lugar de encuentro cuando el resucitado se encuentre. Y Dios no va a abrir puertas, Dios va a traspasar las paredes y va a decir, Puerto Rico, prepárate. Según profeticé en Venezuela, profetizo como profeta de Puerto Rico. Dios no va a abrir puertas, las puertas las abre el hombre. Dios traspasa paredes y le va a decir, por encima del gobierno, por encima de la lujuria, por encima de la morbosidad, yo voy a traspasar paredes. Dígale a alguien, cánsate ya de que abran las puertas. Enfócate en que Jesús es espíritu y va a traspasar paredes. Es más fácil yo abrir una puerta que pasarle por el cemento. Ese es el problema de la gente, que como no creen los milagros, solamente agarran la manija de la puerta. Pero como no son espíritu, por eso la carne choca. Jesús no pasó humano. Jesús dice en la Biblia que como no había subido el Padre, estaba en el O sea, el que camina en la carne abre puertas, pero el que está en el Espíritu. Gracias por su entusiasmo. Por eso es que de momento Pedro estaba allí preso y de momento Jesús dice que le mandó un ángel y traspasó todas las puertas y sin abrirla lo sacó de la cárcel, porque entendió de que él estaba en el Espíritu. Y Dios está buscando gente, no gente incrédula que caminen en la carne, sino gente espirituales que aunque estén dentro de la cárcel, Dios de momento le diga a Pedrito, Pedrito, te voy a sacar de la cárcel y no voy a abrir ni una puerta, te voy a sacar de la celda. Dile, tienes un problema. Eres tan carnú que solo te gusta abrir la puerta con tus manos. Pero tienes que ser espiritual para traspasar las paredes, que no se necesitan puertas. Y ahí estaba Jesús. Solo imagínate. Yo me imagino los discípulos diciendo, Jesús, habiendo tantas puertas, ¿por qué traspasaste paredes? Y él le dijo, es que a la dimensión que te quiero llevar tú no lo entiendes. Porque el incrédulo necesita ayuda, pero el espiritual no hay límites para ello. Por eso es que lo normal es que una visa para Venezuela se coja de 1 mes o 2. Me la negaron y Dios me puso frente a una pared, ya no había puerta.
Y Dios me dijo, déjame tocar a otro hombre que ya no va a abrir puerta, te voy a traspasar la pared. Y en 2 días me dieron la visa. Habrán 3 que se atrevan a decir, me cansé ya de estar abriendo puertas. Yo quiero traspasar. Yo le estoy profetizando a algún hijo de la casa que tiene un sueño y tiene una idea, que dice, Señor, las puertas están cerradas. Ojalá y se te cierren las puertas para que aprendas a traspasar paredes. Dígale a alguien, ojalá y tu puerta no tenga pestillo. Dile, ojalá y se te cierre. Dile, porque tú eres espiritual y tú tienes que traspasar paredes. Porque la pared significa imposibilidad. La puerta me habla de esperanza. Y así gente que solamente tiene fe cuando ve puertas. Por eso yo digo que hay incrédulos en casa. La confirmación es que haya puerta y Dios te para frente a una pared. Lo predico, me quedo callado. Era imposible que Moisés, con millones de israelitas atrás y miles de esclavos egipcios atrás, él dice, espérate, estoy frente a un mar. Si me tiro adelante me ahogo, y si me voy para atrás me matan. Y Jesús dice, yo no te voy a abrir una puerta, yo te voy a traspasar el mar. Habrán 3 que se atrevan a decir, somos los hijos que no necesitamos puertas, necesitamos ser espirituales para que Dios abra el camino y yo traspase fronteras. ¿Usted nunca se ha dado cuenta si los leones comen carne porque nunca ni tan siquiera mordieron a Daniel? A Daniel lo meten en un foso de leones y nunca un león se lo comió. Porque el león come ¿qué? Y como él estaba en el espíritu. Ahora entiendo por qué hay 2 o 3 que se lo han comido el diablo. Porque como el diablo come carne, pues el diablo te tiene bien esbaratado. Y más cuando le invitas a cenar todos los días en tu casa. Pero Dios está levantando gente que muera su carne. Yo no quiero incrédulos en casa. Yo creo que ya estamos entrando en calor, ¿verdad? Yo sabía. Porque no estaba conociendo mi casa, pero ya vamos calentando. Por eso Dios está levantando una generación espiritual. Y esa generación espiritual no es aquella que toca puerta. Es aquella que aunque no haya puerta pasamos. Dile, deja la incredulidad. Dile, desecha la familiaridad. Y dile, sé libre de la costumbre. No, chacho, no. Yo los discipulados son de 7 a 9. 9 y 5 me voy. Papá hoy no levantó la ofrenda. No, está mal. Tiene que ser a mitad, no al final. Costumbre. Mira, no le dio la palta a mamá hoy, mira. Costumbre. Mira, Soli cantó sola hoy. Costumbre. Por eso estás en una iglesia rara, media loca, media gematá. Porque yo no quiero llegar a los mega espirituales. Yo quiero llegar a la gente incrédula, de decirle, aunque fuiste incrédulo en casa, vamos a cambiarle el tema y vamos a decir hombres y mujeres de fe en casa. Papá, pero es ofensivo este mensaje porque me está gritando incrédulo. Es que esa es la verdad de lo que tú estás viviendo. No crees que Dios te puede sacar de ahí. No crees que Dios te puede usar. No, te sientes tan sucio que piensas que no puedes predicar. Te sientes tan desleal y tan descalificado que sientes que Dios no te puede observar. Y Dios te dice, hay incredulidad en tu casa. Casa no es iglesia, casa es usted. Y te vengo a decir que dentro de ti hay un huésped llamado incrédulo. Y ese huésped tiene que sacarlo de tu vida para que Dios se posicione. Tócate a 3 y dile, saca ese huésped dentro de ti que lo tienes bien metido adentro. Nunca crees en nada. No, estoy bien aquí en el fast food, me voy bien, porque es que si abro mi empresa que siento que me va mal. Sácalo. ¿Sabe que yo estaba pensando en el avión de Panamá para acá? ¿Dónde iba a ser la próxima evangelismo global? Y la gente pensando en pajaritos preñados. Y mi esposa mirándome como que este se me va a morir pronto. Porque yo sé a lo que Dios me llamó.
Es entender que esta es mi asignación. No te metas con mi asignación. No crees en que Dios lo puede hacer, allá usted. Pero yo sé quién me llamó. A usted lo llamó el jefe de su empresa y a mí me llamó el jefe del Dios del cielo, Rey de reyes y Señor de señores. La inflación está levantándose y la herencia del Padre se está levantando también. Habrán tres que se atrevan a decir: saca a los incrédulos de tú, expúlsalo de tú. Tienes una habitación llamado incrédulo.com, Airbnb, está ahí adentro. Sácalo. Y allí estaba, diga conmigo, Tomás, el gemelo tuyo, igualito. Por eso es que se llama gemelo, porque él y tú se parecen mucho. Y cuando llega Jesús, diga conmigo, llegó la primera vez y los 11 lo vieron. Diga conmigo, los que estaban lo vieron, pero Tomás no. Ahora dígale: prepárate para cuando Jesús venga, vas a ver, segundo, lo que otros vieron primero. Después no te quejes, porque ese es el otro problema. Tras que Tomás no cree, se enfogona porque otros vieron primero. Es que el problema no fue de los que vieron primero. El problema fue que tú estabas tan ocupado que no estuviste cuando Jesús apareció por primera vez. La pregunta sería: ¿será que tu agenda está tan cargada que la asignación de Dios contigo se fue al piso? Entonces el problema tuyo no es que Dios no te quiere usar, es que estás muy ocupado. Entonces Jesús te dice: espérenme a que yo resucite y me le aparezca. Pero a veces estoy tan agendado que Jesús visita a otros. Se supone que yo estuviese allí y después se atreve a decir: es que nadie me invitó. No, es que cuando tú estás desconectado no estás en la sintonía y por eso siempre estás perdido. Hay gente que lleva 4 y 5 meses congregado aquí y todavía no sabe para dónde van. Pero hay otros que llevan un mes y están locos porque yo los ponga a servir, porque sabe hacia dónde van. Es más, tengo hijos nuevos que honran más. ¿Lo digo o no lo digo? No lo voy a decir, porque se pueden ofender. Entonces viene Tomás y le dice a los otros, porque esta es la teoría. Cuando tú no ves de Jesús, te tendrás que acostumbrar a que otro te cuente. Entonces hay gente que no tiene la fe porque solamente le contaron, nunca vio. Entonces nunca pongas en perspectiva el poder que tiene alguien que ve al poder a alguien que solo escuchó porque le contaron. Entonces hay dos grupos dentro de esta iglesia. Gente que están siempre en el limbo, donde pueden estar 3 y 4 meses sin visitar la iglesia y sienten que están bien, porque son ellos y Dios. Entonces están perdidos porque solamente viven de los testimonios de Facebook. Wow, qué gloria Dios está haciendo en iglesia en la calle. Pero hay otros que estuvieron allí cuando Jesús apareció. Entonces nunca podemos ver o nunca podemos pesar el testimonio del que vio con el testimonio del que escuchó. ¿Estoy muy profundo o lo entendieron? Entonces veo a los que quedaron, que vieron, por eso creyeron. Y sin embargo veo a Tomás que no estaba y escuchó el que vio y no le creyó. Pregúnteme por qué. Porque hay unos que se congregan por información y otros que se congregan por revelación. Entonces yo quiero de ese grupo aquí, de esos que se les reveló el Cristo, no el Cristo guachihuachi que la gente presenta, que solamente está buscando gente perfecta. No, el Cristo verdadero, ese que de lo vil y despreciado te escogió para avergonzar a los sabios. Habrán 3 o 4 hijos que se atrevan a decir: yo no quiero ser Tomás, que no es que es incrédulo, es que no está cuando lo llaman, pero quiero ser de aquellos que se quedaron, que no me contaron, yo lo vi. ¿Por qué tú crees que hay gente que critica la paternidad? Porque solamente le contaron. Como hicieron un post en estos días: no le llames papá a un pastor, solo el Padre del cielo. La primera pregunta que yo le voy a hacer a gente tan ignorante como esa: ¿cómo tú le llamas al que prestó el espermatozoide? ¿Cómo tú le llamas? Pero es que la Biblia dice que no os llaméis padre a nadie en la tierra. Dice a nadie. ¿Y cómo tú le llamas? Pues están mal. ¿Están mal? Porque la Biblia dice que no os llaméis nadie padre con P minúscula. Padre mayúscula es solamente Dios. Dice: no os llaméis padre a nadie en la. ¿Y cómo tú le llamas? Y a veces si está sazonadito le dice papi o papito. ¿Verdad?
Porque es que el contexto de eso es que nunca lo escribieron para nosotros. Mira el contexto, y eso se escribió para los fariseos. Y que yo sepa, yo no soy fariseo, yo soy hijo. Por eso es que el apóstol Pablo se le reveló tanto paternidad, donde no vio a la gente como esclava, porque eso es el sistema. No lo vio como oveja, ese es el sistema. Le dijo Timoteo, mi hijo fiel. No le dijo siervito, ni le dijo ovejita, ni le dijo varoncito. Le dijo, ven hijo fiel, yo te voy a impartir de lo que tengo. Porque el yo llamarme padre espiritual no le estoy quitando la gloria a Dios. Solamente estoy diciéndole, Dios, enséñame a ser papá para mis hijos. No son ovejas que se operan en un corral, son hijos que operan en una casa paterna. Entonces, predico del apóstol Pablo hasta que le llame hijo a sus hijos espirituales. Ya me enojo con eso. Es un tema muy profundo, algún día lo predicaré. Entonces, dice la Biblia que las puertas estaban cerradas. Y este es el punto clave, que ya yo sé que usted está cansado y me quiero ir. Pero la Biblia dice que la primera vez entró Jesús con las puertas cerradas, y en la segunda también. Porque Jesús no necesita puerta para entrar. Jesús es la puerta. Okay. Entonces, de momento, dice la segunda vez que las puertas, búsquelo por allí, las puertas estaban bien cerradas. Pero diga conmigo, de pronto, igual que antes. No, grítelo, igual que antes. Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Traspasó las paredes otra vez. Pero Jesús, la segunda vez que viene, no viene para los que creen. La segunda vez son para los que no creyeron. ¿De qué grupo tú eres? ¿Del primero o del segundo? De los que no te importa dejar todo por Dios para estar cuando Él se aparece, o cuando mi agenda es primero y cuando por misericordia me agarra en el camino y traspasa para mí, pues yo estoy ahí. Pero ya no te está viendo como un hijo que esperó, sino un hijo incrédulo que está listo para decirme, no creo en ti. Entonces, nunca vas a ver que la fe de alguien que no se congrega es más grande de alguien que no se congregue. ¿Seré yo buen pelotero sin ir a un parque de pelota y sin tener un dirigente? Yo puedo jugar pelota, pero no juego bien pelota. Y así hay gente que se conforma a ser cristiano, no un buen cristiano. Hay gente que son cristianos nada más con Salmo 23. Jehová mi pastor y nada me faltará. Le falta algo y se muere. Bueno, te diste cuenta en María que te quitaron el celular y por poco te ahorca. Te quitaron la luz y el agua y estabas que te quitabas la vida. Pero Jehová no era tu pastor. La Biblia dice que nada te, ni procesos ni gloria. Y dice, Tomás, acércate. Pon aquí tu dedo. ¿Qué le dijo que pusiera? Y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Porque a los Tomás no se le puede enseñar. Los Tomás son producto del toque de la herida. Porque los Tomás son tan incrédulos que Dios lo tiene que llevar a la profundidad del dolor. Entonces, aquellos que quieren la misericordia de Tomás también tienen que entender que es aquel que toca el dolor. Entonces no te quejes cuando Dios te lleve a la herida de su mano, porque aquellos no tocaron, solo vieron y creyeron. Pero el incrédulo de los que hay allá en África, aquí no se quejen que de la única manera que se sana la incredulidad es cuando toques el dolor. Y Jesús le está diciendo, Tomás, toca mi costado, toca mi herida, y ya no seas incrédulo, solo cree. Y ahí Tomás dijo, Rambo, saca la bazuca, así te dice Dios, tú eres Dios. Así cualquiera. Se parece usted por mi madre que se congregaba al lado tuyo. Porque siempre Tomás tiene que tocar para creer. Pero los que quedaron tuvieron que ver para recibirlo.
Entonces yo vengo a decirte de parte de Dios, si usted cambia la perspectiva y sacas el huésped incrédulo de tu casa, vas a tener un hombre y una mujer de fe que sacó la familiaridad, la costumbre, la incredulidad y sacó el tomate de su vida o la tomasa de su vida y se atreve a decir: Jesús, perdóname, te tuve que tocar, pero perdóname, no creía, pero perdóname, pero ahora sí creo. Y la Biblia dice que él declaró y dijo: usted es Dios. Y viene Jesús y yo no sé por qué la gente se enoja conmigo si Jesús tiraba más rafagazos que yo. Mira qué clase de conclusión le dijo Jesús. Ah, ¿tú crees porque me has visto? Bendito los que creen sin verme. En otras maneras, te acepto, pero no es lo correcto. Jesús es, por eso a veces la gente roza un poquito conmigo, porque dicen que yo soy militar, que yo soy así. Pero la pregunta sería: ¿por qué nunca te enojas con tu jefe? Diga conmigo: porque la quincena, ahí es donde se ven los resultados, ¿no? Entonces es igual en la iglesia. Tengo que rozar con mi líder, porque es de la única manera que en la quincena Dios me visita. En bendición, en gloria y en carácter. Aquí no se paga, pero aquí se hereda carácter, formación. Por eso los discipulados son un poquito incómodos. Los domingos son de celebración, pero los miércoles son de turbulencia. Y permíteme decirle que no es la mejor aerolínea. No somos Frontier, pero estamos llegando. La incomodidad no te hace enamorarte de lo que ves. Te hace entender que eres un sobreviviente hasta llegar a lo que crees. Termino en conclusión. Jesús quería hacer milagros. Diga conmigo: Jesús quería hacer milagros. Pero diga conmigo: pero no era que la gente había pecado. Mire, ¿cuándo tú viste que Jesús dejó de hacer milagros por el pecado? Sin embargo, él decía: donde sobreabunda la. Nunca había Jesús hacerle milagros a los devotos. Le hacía milagros y manifestación a los locos. Zaqueo, Bartimeo, la mujer de flujo de sangre, los leprosos, los ciegos, los cojos, los locos. Y sin embargo, en su propio territorio no pudo hacer milagros. La Biblia no habla que ese territorio había pecado, dice que había incredulidad. Y ese es el problema que tenemos hoy en Puerto Rico. Tenemos que anhelar que la gente venga de afuera cuando tienes depósitos adentro, porque tenemos incrédulos en. Pastor Brian Caro, un hombre llamado por Dios para este tiempo, con una asignación clara, enfocada en levantar una generación apasionada por ganar almas para Cristo. Presidente del ministerio La Iglesia en la Calle, The Bootman. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Brian Caro Oficial. Somos La Iglesia en la Calle y fuimos transformados para transformar.